Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy tenemos un tema que va a hacer vibrar a más de uno. Ya saben, en este canal nos encanta mantenerlos al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, y hoy, amigos míos, tenemos una bomba. Una bomba que acaba de explotar directamente en el mundo de las novelas turcas. Para los que no me conocen, soy y este es el canal donde desmenuzamos los chismes, analizamos los dramas y, por supuesto, celebramos los éxitos de sus estrellas favoritas. Y hoy prepárense porque vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. El 11 de julio de 2025, el mundo entero se paralizó al enterarse de una noticia impactante, una noticia que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Y antes de que sigamos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, y podrán ser los primeros en enterarse de todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento. Así que suscríbanse ahora mismo. Es gratis y nos ayuda un montón. Ahora sí, volvamos a lo que nos trae aquí, el 11 de julio de 2025. La fecha en que se desató el caos, la incertidumbre y, por supuesto, la emoción entre los fans de las novelas turcas. Y es que para quienes no están familiarizados, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los actores más queridos y exitosos de Turquía. Han protagonizado juntos la exitosísima serie Erkenci, donde su química en pantalla era, simplemente, innegable. Todos soñaban con verlos juntos en la vida real, y por un tiempo parecía que esos sueños podrían hacerse realidad. Pero ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo una pareja tan aclamada, tan querida, llegó a una ruptura que conmocionó al mundo? Vamos a sumergirnos en los detalles, en los rumores, en las especulaciones, y en la verdadera historia, o al menos, lo que podemos deducir de ella. Asterisco asterisco el romance en pantalla que encendió la pasión del público asterisco asterisco. Erkenci, la serie que los unió, fue un fenómeno. La historia de amor entre Can, un fotógrafo aventurero, y Sanem, una joven soñadora, cautivó a audiencias de todo el mundo. La serie combinaba romance, comedia y drama, y la química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue el ingrediente secreto que la catapultó al éxito. Sus miradas, sus sonrisas, sus roces, todo en pantalla emanaba una conexión que traspasaba la ficción. La serie se convirtió en un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino también en países de Europa, América Latina y Asia. Los fans se enamoraron de la pareja, de la historia, y de la magia que se generaba en cada escena. La serie fue un parteaguas para ambos actores, elevando su popularidad a niveles estratosféricos. Y con esa popularidad, llegaron los rumores. Asterisco asterisco los rumores y las miradas cómplices, el nacimiento de Candem asterisco asterisco. Durante la filmación de Erkenci, los rumores sobre una posible relación entre Can Yaman y Demet Özdemir eran constantes. La prensa rosa turca, siempre atenta a los detalles, no paraba de sacar fotos y vídeos que insinuaban una conexión más allá de la amistad. Las miradas cómplices, los abrazos, los gestos de cariño, todo apuntaba a que algo estaba pasando entre Can y Demet. Los paparazzi acechaban, buscando la foto definitiva, la prueba irrefutable. Y aunque nunca lograron obtener una confirmación oficial, las pistas eran constantes. Se les vio juntos en cenas románticas, paseando por las calles de Estambul, y en eventos privados. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos editados por los fans, imaginando su vida juntos, creando una realidad paralela que alimentaba la esperanza de verlos como pareja en la vida real. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Crearon cuentas de fans dedicadas a la pareja, utilizando el hashtag #Candem, fusionando sus nombres en un término que se convirtió en sinónimo de amor y perfección. Escribieron fanfics, crearon edits con sus mejores momentos, y soñaban con su historia de amor. La fantasía era perfecta, dos estrellas de la televisión, enamorados en la vida real. El impacto de la serie y los rumores sobre su relación se tradujeron en contratos publicitarios, entrevistas conjuntas y una creciente legión de seguidores. Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en dos de las personalidades más solicitadas y admiradas de Turquía. La presión mediática era constante, pero ambos actores se mantenían firmes en su postura de no hablar de su vida personal. Asterisco asterisco la discreción como escudo, una estrategia o un verdadero sentimiento, asterisco asterisco. A pesar de la insistencia de los medios y la euforia de los fans,
Can Yaman y Demet Özdemir siempre mantuvieron un perfil muy discreto sobre su vida personal. Evitaron a toda costa hablar del tema con la prensa, y en las pocas entrevistas que concedieron juntos, se limitaron a hablar de su trabajo y de la relación profesional que los unía. Esta discreción, por un lado, alimentaba la curiosidad y la especulación. Los fans interpretaban cada silencio, cada gesto como una confirmación velada de su relación. Por otro lado, la discreción les permitía mantener cierto control sobre su imagen pública y proteger su privacidad. Algunos argumentan que esta discreción era una estrategia de marketing, diseñada para mantener el interés del público y generar más expectación. Otros creen que se trataba de un verdadero deseo de proteger su relación y mantenerla alejada del ojo público. La verdad probablemente está en algún punto intermedio. Lo que sí es cierto es que la falta de confirmación oficial solo sirvió para avivar las llamas de la imaginación y la especulación. Los fans analizaban cada foto, cada vídeo, cada like que hacían en redes sociales, buscando pistas, intentando descifrar mensajes ocultos. La obsesión era total y la espera interminable. *** El 11 de julio de 2025, el terremoto ***. Y llegamos al momento crucial, el 11 de julio de 2025. Ese día, la noticia explotó en todos los medios de comunicación, tanto en Turquía como a nivel internacional. La noticia era simple pero contundente: Can Yaman y Demet Özdemir habían decidido separarse. La noticia obviamente causó conmoción entre sus fans, que no podían creer lo que estaban leyendo. ¿Cómo era posible? ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían decidido separarse? La incredulidad y la tristeza inundaron las redes sociales. Los mensajes de apoyo se multiplicaron, pero la incertidumbre era la que predominaba. Las reacciones fueron diversas. Algunos fans se sintieron decepcionados, otros se mostraron comprensivos, y otros simplemente se negaron a creer la noticia, aferrándose a la esperanza de una reconciliación. El hashtag #CanDemForever resurgió con fuerza, inundando las redes sociales de mensajes de cariño y apoyo. La noticia se convirtió en tema de debate en programas de televisión, portales de noticias y redes sociales. Los analistas de espectáculos intentaban descifrar las posibles causas de la ruptura, mientras que los fans buscaban desesperadamente cualquier indicio que pudiera explicar lo sucedido. ***, las especulaciones y los rumores, ¿qué sucedió realmente? ***. Las especulaciones comenzaron de inmediato. La prensa, por supuesto, se volcó en buscar las razones de la ruptura. Se hablaron de diferencias irreconciliables, de incompatibilidad de caracteres, de agendas muy apretadas y de incluso terceros en discordia. Los rumores se multiplicaron y la verdad, como siempre, quedó en un limbo. Se mencionaron supuestas infidelidades, problemas de comunicación y presiones externas. Algunos medios apuntaron a la incompatibilidad de sus personalidades, argumentando que Can y Demet eran muy diferentes y que, a pesar de la química en pantalla, no lograron construir una relación sólida en la vida real. Otros especularon sobre la influencia de terceros, mencionando posibles romances con otras personas. Sin embargo, ninguna de estas especulaciones fue confirmada y la verdad, como suele ocurrir en estos casos, quedó oculta tras un velo de misterio. Lo cierto es que, a pesar de la tormenta mediática, Can Yaman y Demet Özdemir mantuvieron un silencio prudente. Ninguno de los dos hizo declaraciones oficiales sobre el tema. En sus redes sociales, continuaron publicando fotos y vídeos de sus proyectos profesionales, evitando cuidadosamente cualquier alusión a su vida personal. Esta actitud solo sirvió para alimentar la curiosidad y la especulación. Los fans, divididos entre la tristeza y la curiosidad, no paraban de analizar cada gesto, cada publicación, cada like que hacían en redes sociales. Se buscaban pistas, se intentaban descifrar mensajes ocultos, la obsesión era total. ***, el impacto en sus carreras, dos trayectorias distintas ***. Lo interesante de todo esto, y algo que me parece crucial analizar, es cómo la ruptura afectó a la imagen pública de ambos actores y, sobre todo, a sus carreras profesionales. Can Yaman, que ya era un ícono internacional, vio su popularidad aumentar aún más. Su atractivo físico, su talento actoral y su carisma lo convirtieron en un auténtico fenómeno. Su éxito en Erkenci le abrió las puertas a proyectos internacionales y su imagen se consolidó como una de las más valiosas del mundo del espectáculo. Después de la separación, Can Yaman se enfocó en su carrera internacional.
Participó en producciones en Italia y España, consolidando su posición como uno de los actores turcos más exitosos del mundo. Su paso por Italia fue un éxito rotundo, donde protagonizó varias series y películas. Su dominio del idioma italiano le permitió conectar con un público más amplio, y su carisma conquistó a los espectadores europeos. Can Yaman aprovechó al máximo su éxito y su popularidad. Se convirtió en imagen de importantes marcas, y su nombre se asoció con proyectos de gran envergadura. Su carrera profesional despegó y su futuro se vislumbraba brillante. Demet Özdemir, por su parte, siguió cosechando éxitos en Turquía. Protagonizó nuevas series, se convirtió en imagen de importantes marcas y demostró su talento actoral. Aunque la ruptura fue un golpe emocional, Demet supo canalizarlo en su trabajo y demostrar que era mucho más que la novia de Can Yaman. Demostró ser una actriz talentosa, independiente y con una carrera brillante por delante. Demet Özdemir, después de la ruptura, protagonizó una serie tras otra, consolidando su posición como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Demostró su versatilidad, interpretando personajes diversos y complejos. Su capacidad actoral, su belleza y su carisma le ganaron el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Demet también se convirtió en imagen de numerosas marcas, fortaleciendo su imagen como una de las celebridades más influyentes de Turquía. Su éxito demostró que era capaz de triunfar por sí sola, sin depender de la sombra de su relación con Can Yaman. ***, ¿qué fue lo que realmente pasó? El misterio que persiste ***. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó entre ellos? ¿Hubo un motivo específico para la ruptura? La verdad, amigos, es que probablemente nunca lo sabremos. Can y Demet son muy celosos de su privacidad y han sabido mantener la discreción en todo momento. Las razones de su separación quedaron, como suele suceder en estos casos, en el ámbito de lo privado. Las especulaciones y los rumores abundaron, pero la verdad, la que solo conocen ellos dos, permaneció en silencio. Lo que sí sabemos es que la noticia de su separación, el 11 de julio de 2025, fue un terremoto en el mundo de las novelas turcas. Fue un recordatorio de que incluso en el mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser complejas, y que a veces, las historias de amor más bonitas tienen finales agridulces. ***, el legado de Candem, un amor que trasciende el tiempo ***. A pesar de la ruptura, el legado de Candem perdura. La serie Erkencikus sigue siendo vista y celebrada en todo el mundo. Las escenas románticas de Can y Sanem siguen emocionando a los fans, y su química en pantalla sigue siendo innegable. Su historia de amor, aunque efímera, dejó una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. Fue un ejemplo de cómo la ficción puede influir en la realidad, y cómo el amor, incluso el que no se materializa en la vida real, puede dejar una profunda resonancia en el público. La pareja, a pesar de su separación, ha dejado un legado duradero. Han demostrado que el amor, incluso el que no perdura para siempre, puede ser hermoso y significativo. Han inspirado a millones de personas a soñar, a creer en el amor y a disfrutar de la magia de la televisión. ***, el futuro de Can Yaman y Demet Özdemir, nuevas oportunidades ***. Después de la separación, tanto Can Yaman como Demet Özdemir continuaron sus carreras con éxito. Can, como mencionamos, se enfocó en proyectos internacionales, consolidando su posición como uno de los actores turcos más famosos del mundo. Demet, por su parte, siguió triunfando en Turquía, protagonizando nuevas series y demostrando su versatilidad actoral. Ambos actores han encontrado nuevas oportunidades, nuevos proyectos y nuevos amores. Han demostrado ser profesionales talentosos y resilientes, capaces de sobreponerse a las adversidades y seguir brillando en el mundo del espectáculo. El futuro les depara nuevas aventuras, nuevos éxitos y nuevas historias que contar. Y aunque su historia de amor haya llegado a su fin, su legado como Candem perdurará para siempre en el corazón de sus fans. ***, la reacción de los fans, entre la tristeza y la esperanza ***. La reacción de los fans ante la separación de Can Yaman y Demet Özdemir fue diversa. Hubo tristeza, decepción, y hasta incredulidad. Pero también hubo comprensión, apoyo y esperanza. Los fans, en su mayoría, demostraron su respeto por la decisión de ambos actores, y continuaron apoyándolos en sus proyectos profesionales. Crearon nuevos hashtags, dedicaron mensajes de cariño y admiración, y demostraron que a pesar de la ruptura,
su amor por ellos seguía intacto. Algunos fans incluso se aferraron a la esperanza de una reconciliación, imaginando que en algún momento el destino les daría una nueva oportunidad para estar juntos. Otros simplemente se dedicaron a disfrutar del trabajo de ambos actores y a celebrar sus éxitos individuales. La respuesta de los fans demostró la fuerza del vínculo que se había creado entre ellos y sus ídolos. Un vínculo que trascendió la ficción y que se basó en el cariño, la admiración y el respeto mutuo. *** Conclusiones, un final agridulce y un nuevo comienzo ***. En resumen, la separación de Can Yaman y Demet Özdemir, anunciada el 11 de julio de 2025, fue un evento que conmocionó al mundo de las novelas turcas. Fue un recordatorio de que incluso en el mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser complejas y que a veces, las historias de amor más bonitas tienen finales agridulces. Las especulaciones sobre las razones de la ruptura fueron muchas, pero la verdad, probablemente, nunca la sabremos. Lo que sí sabemos es que el impacto de esta noticia fue enorme. El legado de Kandem perdura y su historia de amor, aunque breve, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Can Yaman y Demet Özdemir, a pesar de la separación, han seguido sus caminos con éxito, demostrando su talento y su profesionalismo. Y a pesar del final agridulce, el cariño del público por ambos actores sigue intacto. Sus fans los siguen apoyando en cada proyecto, y siguen soñando con que en algún momento, la vida les depare una nueva oportunidad para estar juntos. ***, ¿y ustedes, qué opinan de todo esto? ***. ¿Creen que algún día sabremos la verdad detrás de su separación? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en una serie o película? ¿Qué es lo que más recuerdan de Erkenci y de la química entre Can y Demet? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y debatir sus opiniones. No olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!